Hola, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de generalidades del sistema linfático. El sistema linfático es el sistema que se encarga de colectar la linfa que proviene del lecho capilar. En el lecho capilar, lo que se va a generar es un ultrafiltrado de plasma. El plasma, ese ultrafiltrado de plasma, es volcado hacia el espacio intersticial. Por ende, ese espacio intersticial no puede retener ese líquido producto del ultrafiltrado del plasma. Tiene que ser llevado por el sistema linfático otra vez al corazón, debido a que si se acumula ese líquido en el espacio intersticial, se generaría lo que llamamos el edema. En el trayecto de la linfa por los vasos linfáticos hacia el corazón, esta linfa puede estar formada por células, por productos y restos celulares e incluso por patógenos que pueden estar habitando en los tejidos. El sistema linfático lo que hace es colectar todo ese ultrafiltrado de plasma y lo lleva de nuevo al corazón, pero sin antes no pasar por los órganos que componen el sistema linfático, como por ejemplo los nódulos linfáticos, que son estaciones de relevo por las cuales la linfa va a ser chequeada, va a ser monitorizada para, para que si hay algún patógeno se pueda generar una reacción inflamatoria, una reacción antígeno-anticuerpo con los linfocitos que se encuentran formando parte del nódulo linfático y se puede generar la inmunidad correspondiente. Entonces, la linfa va a llegar al corazón por medio del sistema linfático que desemboca en el sistema venoso. En este sistema venoso vamos a hablar de dos confluyentes o confluentes, que son los confluentes yugulo-subclavios, tanto el confluente derecho como el confluente izquierdo. Entonces, esos vasos linfáticos van a formar una red extensa y compleja, ¿verdad? Que van a contener a los capilares linfáticos y van a converger. Algo interesante del sistema linfático es que el sistema linfático está provisto de válvulas. Estas válvulas, como podemos ver aquí, lo que hacen es evitar que la sangre vuelva hacia atrás, o sea, evita el retroceso de la sangre y me genera un flujo unidireccional de la linfa hacia el corazón. Bien. Otra cosa que también transporta el sistema linfático son, eh, son las grasas que son absorbidas en el intestino delgado. Bien. En el intestino delgado las grasas se van a absorber y van a ser colectadas por el sistema linfático y transportadas en él en una molécula que se llama kilomicrón. Bien, entonces el kilomicrón ingresa al sistema linfático y por ende también va a ser llevado por la linfa y luego hacia el corazón y todos los demás sistemas, todos los demás órganos pueden utilizar a la grasa como fuente de energía. El sistema linfático, como se darán cuenta, no solamente está compuesto por vasos linfáticos y o también los ganglios, sino también tenemos a estos ganglios como decimos, a los ganglios que lo atraviesan, pero también tenemos al vaso, tenemos al timo. ¿Bien? Son órganos muy importantes de la inmunidad, donde los linfocitos van a poder desarrollarse y alcanzar su madurez inmunitaria para que puedan reaccionar con cualquier patógeno que se les pueda presentar en la circulación. Como vemos a continuación, tenemos la organización de los órganos linfoides primarios, que son donde se generan estos linfocitos, por ejemplo el timo, la médula ósea, ¿bien? Acá se generan los linfocitos T, en la médula ósea se generan los linfocitos B, en la médula ósea también se generan linfocitos T, y principalmente van a ir a madurar hacia el timo. También tenemos los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo el vaso, y los ganglios linfáticos, que son estaciones de relevo, por las cuales llegan, es atravesada la linfa y también se dan esas reacciones inmunitarias que acabamos de hablar, ¿no? Cabe aclarar de que la distribución del sistema linfático es en todo el cuerpo, en la mayoría de partes de todo nuestro cuerpo. Bien,
excepto en el encéfalo. El encéfalo carece de órganos linfáticos. Bien. Vamos a tener dos colectores linfáticos principales. Como dijimos, un colector del lado derecho que va a llegar al confluente yuglo-subclavio del lado derecho, o también llamado confluente yuglo-subclavio de Pirogov, ¿sí? Y que se va a encargar de drenar toda la sangre que proviene del miembro superior y la mitad del tórax, la mitad derecha del tórax y la mitad derecha de la cabeza. El siguiente, eso lo vamos a llamar gran vena linfática, ¿no? La gran vena linfática es la que llega a ese ángulo yuglo-subclavio y drena todo este territorio. El siguiente es el conducto torácico. El conducto torácico lo que hace es colectar la sangre de todo el resto del cuerpo. Entonces, estamos hablando de los miembros inferiores, la región inferior del abdomen, la región del lado derecho del abdomen y tórax, miembro superior derecho y región derecha de la cabeza. Esa linfa va a ser colectada, va a llegar al conducto torácico y el conducto torácico va a desembocar en el confluente yuglo-subclavio de Pirogov, en este caso del lado izquierdo. La gran vena linfática va a concentrar toda la linfa de la base del cuello, de los ganglios supradiafragmáticos del lado derecho del cuerpo, todos estos que no van al conducto torácico. Entonces, esta sería nuestra gran vena linfática que está llegando hacia el confluente yugulo-subclavio, ¿verdad? Este confluente se formaba por la vena yugular interna y por la vena subclavia derecha, ¿sí? Entonces, a este lugar, la gran vena linfática lleva la sangre que proviene de los troncos subclavios derechos, ¿bien? Que va a drenar todo el miembro superior derecho. El tronco yugular, que va a drenar la mitad derecha del cuello y de la cabeza. Después tenemos a los linfáticos paraesternales y los linfáticos broncomediastínicos, que van a drenar toda esa zona del lado derecho. Entonces, en resumen, la gran vena linfática lo que va a drenar de linfa es la mitad supradiafragmática derecha, arriba del diafragma, tronco yugular derecho, tronco subclavio derecho, tronco bronquiomediastínico derecho y los espacios intercostales del lado derecho. El conducto torácico es un colector de linfa que se va a encontrar en la región infradiafragmática. Por detrás de él vamos a tener a la columna vertebral y a los lados tenemos a los pilares del diafragma, ¿sí? Va a tener una relación íntima con los vasos que llegan a estar en esta región, por ejemplo la aorta abdominal, la vena cava inferior. El conducto torácico va a recibir la linfa que proviene de los ganglios inguinales y a su vez los ganglios inguinales reciben la linfa que proviene de todo el miembro inferior, drenándola hacia el conducto torácico. El conducto torácico tiene una expansión que podemos ver aquí, que se llama cisterna de Beckett o cisterna de Kilo. A partir de la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo, el conducto torácico va a relacionarse con el hiato aórtico. El hiato aórtico es el espacio por el cual la aorta pasa del espacio supradiafragmático al espacio infradiafragmático. Por ende, el conducto torácico en su recorrido acompaña a la arteria aorta torácica. Recordemos que el conducto torácico, al acompañar a la arteria aorta, se relaciona también con vasos inmediatos que van a colectar la sangre de la región posterior del tórax. Y a su vez, que el hiato aórtico no es un hiato en sí mismo, sino es una división de las fibras del diafragma cuando se insertan en las apófisis transversas de las vértebras lumbares.
La arteria aorta, cuando pasa por el hiato, se relaciona inmediatamente con el conducto torácico. ¿Bien? A su vez, también el conducto torácico recibe la linfa que proviene de todo el intestino. Va a acompañar a la arteria aorta en su trayecto hacia arriba. Y la vamos a encontrar ya a este conducto torácico haciendo parte del tórax. Aquí se relaciona con este gran vaso, que es el colector de toda la región posterior del tórax, que sería el sistema de las venas ácido. Acá lo podemos ver en una vista anterior y aquí en una vista posterior. El sistema de las venas ácido del lado derecho está compuesto por el sistema de las venas ácidos mayor y del lado izquierdo las venas hemiácido superiores e inferiores. Las venas hemiácigos superiores e inferiores van a drenar a su vez al conducto torácico, van a drenar a las venas ácido y las venas ácido mayor drenan a la región posterior de la vena cava superior. Otra relación inmediata del conducto torácico en su ascenso por el tórax es el esófago. ¿Sí? El esófago va a estar delante del conducto torácico. Y el conducto torácico también, como dijimos, se relaciona con la aorta torácica. En este caso vemos que esta aorta está dando las ramas, ¿sí? Las ramas bronquiales que van a vascularizar a los pulmones. Acá vemos el ascenso del conducto torácico por delante de la columna torácica y por detrás del esófago. ¿Sí? Va en medio formado en ese ángulo por estas estructuras y va colectando la linfa de toda la región izquierda del cuerpo. Cuando llega a la región del cuello, el conducto torácico va a buscar desembocar en el confluente yúgulo-subclavio izquierdo. Para llegar a ello, lo que hace es hacer una curva, hace como un arco, pasando por arriba de la arteria subclavia. Pasa por arriba de la arteria subclavia y desemboca en este confluente yúgulo-subclavio. La relación inmediata del conducto torácico entonces en ese espacio, en el espacio supraclavicular, será la vena subclavia, y atrás tendremos a la arteria subclavia. A su vez, también tendríamos al nervio frénico que hace parte de este espacio que correspondería al hiato interescalénico anterior. Acá podemos ver al escaleno anterior insertado en el tubérculo de Lindsfrank que se encuentra en la clavícula. Bien. Entonces, el conducto torácico lo que hace es drenar la linfa infradiafragmática, la mitad supradiafragmática izquierda, el tronco yugular izquierdo, el tronco subclavio izquierdo, los bronquios mediastínicos izquierdos y los espacios intercostales, todos del lado izquierdo. Los ganglios linfáticos de la cabeza y el cuello. Los ganglios linfáticos se van a organizar en tres grandes grupos ganglionares. Los ganglios de la cadena, en este caso del collar ganglionar pericervical, que se van a organizar en estos grupos. Los grupos occipitales, mastoideos, parotídeos, submaxilares y submentales. Luego vamos a tener a la cadena ganglionar de la región anterior y lateral del cuello y a las adenoides que se organizan en el anillo linfático de Waldeyer. Vamos a proceder a describir cada uno de los grupos pericervicales. Empezamos por los grupos occipitales. El grupo occipital es el grupo encargado de drenar la linfa que proviene de la región posterior de la cabeza. Se van a dividir en tres grupos, superficiales o subaponeuróticos, que se van a ubicar cerca de la línea curva occipital superior y se van a encontrar entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Subaponeuróticos, ganglios que se van a encontrar debajo de la aponeurosis, y profundos o musculares que van a estar debajo del músculo esplenio.
Aquí no podemos observar el músculo esplenio, pero en este dibujo sí. Es un músculo de la región posterior del cuello que se parte principalmente de la región de la nuca. Entonces, debajo de este músculo vamos a poder encontrar al grupo de los occipitales profundos. Cuando hablamos de subaponeuróticos o supraaponeuróticos, nos vamos a estar refiriendo a la aponeurosis cervical superficial que se encargaba de rodear estos músculos. Las aferencias de estos ganglios van a ser que va a drenar la región cutánea y profunda de la región superior de la nuca y de la zona occipital, y van a terminar en los ganglios laterales profundos del cuello y también en la cadena del nervio espinal. Pasamos a describir a los mastoideos. Estos se van a ubicar en la región posterior del pabellón auricular, drenando la linfa de esa región posterior y también de la región posterior de la zona temporal. Su contenido va a ser drenado hacia los ganglios parotidios. El grupo de los parotidios va a verse relacionado con la glándula parótida. La glándula parótida, recordemos que aplica en el borde posterior de la rama montante de la mandíbula. Se van a dividir en diversos grupos. El grupo superficial, que son los grupos que pertenecen a la organización más externa, más superficial y adelante del pabellón auricular, relacionándose directamente con los vasos que pasan por esta región, que son los vasos temporales superficiales, tanto arteria como vena temporal superficial. Luego vamos a tener al grupo del compartimiento subaponeurótico extraglandular, o sea, se encontrarían entre la aponeurosis cervical superficial y la glándula. Recordemos de que la aponeurosis cervical superficial también envolvía la glándula parótida y delimitaba el compartimiento o celda parotídea. Entonces, estos ganglios se van a encontrar por debajo de la aponeurosis, pero por fuera de la glándula. Tienen relación íntima con el tronco venoso temporomaxilar, que este tronco venoso temporomaxilar se formaba por la confluencia de la vena maxilar interna y de la temporal superficial, pasando por esa región. Y por último, vamos a tener a los ganglios intraglandulares. Los ganglios intraglandulares son aquellos que se van a encontrar entre los lóbulos profundo y superficial de la glándula parótida. Por esta misma ubicación pasaban el nervio facial proveniente del agujero estilomastoideo que ingresaba a la glándula parótida y ahí empezaba a dar sus ramas terminales que van a inervar a la región de la cara. Ganglios superficiales, ganglios subaponeuróticos extraglandulares y los ganglios intraglandulares. El grupo de los submaxilares tiene relación con la glándula submaxilar y también con una arteria que rodea íntimamente a esta glándula, que es la arteria facial en su trayecto facial, para luego hacerse superficial y llegar en su trayecto superficial hasta el ángulo interno del ojo. Por ende, los ganglios submaxilares, en referencia a esas dos estructuras, van a organizarse de la siguiente manera. Vamos a tener ganglios preglandulares, que van a estar delante de la glándula, prevasculares, también que van a estar adelante de la arteria facial, intraglandulares, que se van a encontrar en el parénquima de la glándula submaxilar, y retroglandulares, que van a estar hacia atrás. Uno de ellos es un ganglio que destaca por su tamaño, como es el ganglio de Chassaignac. El ganglio de Chassaignac se va a ubicar muy cerca del ángulo mandibular y que si se infarta este ganglio podría ser palpado en una revisación. Las aferencias de estos grupos submaxilares son los ganglios genianos y faciales y pueden eferir, o sea, pueden drenar su contenido hacia la cadena de la vena yugular interna, como lo vemos aquí. Respecto a los ganglios submentales, son los que se van a encontrar en la región inferior de la mandíbula. Se van a ubicar principalmente en el triángulo submentoniano. Recordemos que el triángulo submentoniano estaba formado por los vientres anteriores del digástrico y el hueso hioides.
en ese triángulo van a tener una disposición anterior, media y posterior. Los ganglios submentales van a drenar toda toda la linfa que proviene del labio superior, región mentoniana, y van a drenar a los ganglios de la cadena de la vena yugular anterior, ¿sí? O también pueden drenar a la cadena de la yugular interna. Los ganglios faciales o genianos van a tener una organización en tres sectores: un sector superior, un sector intermedio y un sector inferior. Los ganglios de la región superior van a drenar a la linfa de la región periorbitaria, de la región malar, ¿sí? Del surco nasogeniano. Los ganglios intermedios van a tener como satélite, van a ser satélites de la vena facial anterior. Y respecto a esta vena, se van a ubicar en una localización prevascular o una localización intravascular, que estarían dentro, por debajo de la vena, una localización retrovascular, y también se van a organizar en el espacio o lugar buccinato mucoso de De Vier. Este lugar, este espacio, yo lo voy a delimitar entre el músculo buccinador y la mucosa, cerca del conducto de Stenone. Entonces, el ganglio de De Vier se encuentra cerca del conducto de Stenone. Y a los ganglios inferiores son los que se relacionan con la zona del triangular de los labios, y aquí vamos a destacar al ganglio de Princeton. Todos estos ganglios faciales van a drenar a los ganglios submaxilares. Los ganglios sublinguales son los que se van a ubicar en el piso de la boca y van a ser muy difíciles de palpar, justamente por su ubicación profunda. Van a drenar estructuras de la lengua, de la parte inferior, y los músculos de la lengua que hacen parte de esa región. Todos van a drenar hacia la cadena de la yugular interna. Los ganglios retrofaringios se van a ubicar en el espacio retrofaringio. El espacio retrofaringio que se encontraba por detrás de la faringe, sería el que se delimita detrás de la faringe, que sería este órgano, y por delante de las vértebras cervicales. Ese sería mi espacio retrofaringio. Vamos a destacar principalmente un ganglio, que es el ganglio de Gillette. Es el ganglio de Gillette. Entonces, los ganglios que pertenecen a la región retrofaringea drenan también hacia la cadena de la yugular interna. Hacia la cadena de la yugular interna, como vemos acá. Vamos ahora a describir a los ganglios que hacen parte del grupo anterior y que van a ser localizados en el cuello. Entonces, vamos a tener dos cadenas muy importantes: la cadena de la yugular anterior, que son los ganglios más superficiales, y la cadena yuxtavisceral. La cadena de la yugular anterior se van a relacionar con las venas que acompañan esta región, que serían las venas yugulares anteriores. Recordemos que estas venas tienen una localización suprayoidea, ¿no? Suprayoidea, ¿no? Aquí, en la región suprayoidea, donde están los músculos suprayoideos, y una localización infrayoidea, también con los músculos infrayoideos. Van a recorrer toda la cara anterior del cuello, y estos ganglios las van a acompañar, como se puede apreciar aquí. Recuerden que los ganglios acompañan a las venas, y estas venas también lo que hacían era penetrar en el espacio supraesternal de Burns, y ahí también vamos a tener ganglios linfáticos pertenecientes a ese espacio. Respecto a la cadena yuxtavisceral, yuxta es cerca, visceral habla de vísceras, entonces estos ganglios van a ser los que van a acompañar a las vísceras del cuello. Por eso vamos a hablar de ganglios prelaringios, que van a estar delante de la laringe, ganglios pretiroideos, que se encontrarían laterales a la tiroides, ganglios pretraqueales delante de la tráquea, y ganglios laterotraqueales. Estos ganglios laterotraqueales
van a acompañar al nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente es una rama del nervio vago, ¿sí?, que va a ascender por el cuello por un ángulo que se llama ángulo tráqueo-esofágico. Tenemos entonces aquí la tráquea y vamos a tener en la región posterior al esófago. Entonces, el ángulo que se forma entre la tráquea y el esófago es el ángulo llamado ángulo tráqueo-esofágico. Por ahí el nervio laríngeo recurrente va a ascender y va a buscar el polo inferior de la laringe. Entonces, estos ganglios de la cadena yuxtavisceral, que son los laterotraqueales, van a acompañar a este nervio en ese trayecto. Los ganglios del grupo anterior, todos van a drenar a la vena yugular interna o al confluente yugulo-subclavio de Pirogov. Vamos a hablar ahora en el cuello de los ganglios que pertenecen al grupo posterior. Y aquí vamos a hablar de la cadena de la yugular externa. La cadena de la yugular externa son ganglios que están relacionados con esta vena. La vena yugular externa, que va a tener un trayecto descendente y va a pasar por toda la cara anterior del músculo esternocleidomastoideo. Acá podemos apreciar a la vena y esa relación que tiene con esos ganglios, esa cadena ganglionar de la yugular externa. Recuerden que la vena yugular externa penetra la aponeurosis cervical superficial por el ojal de Dittel y va a buscar desembocar en el confluente yugulo-subclavia o en la vena yugular interna. Entonces, ese también va a ser el recorrido de los ganglios. A esta cadena van a llegar los ganglios del grupo de los parotidios y del grupo de los submaxilares. Y en la cara profunda, ya nos referiríamos aquí a los ganglios de la región profunda, vamos a tener tres cadenas. La cadena de la yugular interna, que son los ganglios que están relacionados en el recorrido de la vena yugular interna. La cadena del nervio espinal, que también acompañan a ese nervio, el nervio espinal, que va a buscar inervar al trapecio y el esternocleido. Y la cadena de la cervical transversa. Estamos hablando de la arteria cervical transversa, que es rama del tronco tirocervical. Bien, acá tenemos a la cadena de la cervical transversa, que se ubicaría en la región posterior al esternocleidomastoideo, haciendo parte del triángulo supraclavicular en su porción inferior. Respecto a la cadena de la yugular interna, como tiene un recorrido tan largo, vamos a destacar tres regiones: la región superior, la región media y la región inferior. La región superior vamos a destacar al ganglio de Kuttner. El ganglio de Kuttner que va a drenar la linfa de los terceros molares. En el grupo medio vamos a ubicar a los grupos del yúgulo omoideo, ¿sí? Acá tenemos de referencia al músculo omoioideo. Entonces los ganglios que se ubican en esa zona pertenecerán al grupo medio. Y los del grupo inferior, los que se encuentran en la región inferior entre el omoioideo y la, en este caso, clavícula. Todos van a buscar drenar en el confluente yugulo-subclavio de Pirogov. Muchas gracias.